Hace unos 2000 años, en el final de la época del Segundo Templo, esta fértil tierra de Galilea, bendecida con abundantes cosechas, era en su mayor parte judía. En ella se gestaron las ideas políticas y religiosas más importantes y más radicales. De Galilea surgió Yehuda ben Ezequías, el patriota, o Juan de Giscala, el defensor de Jerusalén durante el asedio romano. Para el imperio era una región de agitadores, de líderes revolucionarios, de fundamentalistas religiosos. Toda Palestina era en ese tiempo un foco de agitación social con constantes disturbios. Judíos contra romanos, judíos contra gentiles, judíos contra judíos. ¿A quién podía importarle un presunto Mesías más como Jesús si en cada esquina predicaban otros aspirantes a ese título? Ni siquiera es seguro que él tuviera esa pretensión, porque nada es seguro en lo que a su vida se refiere. Su historia es en gran medida una historia inventada, basada en relatos orales nada objetivos y escrita entre 40 y 70 años después de su muerte. Y no por historiadores, sino por seguidores suyos convencidos de su naturaleza divina, que no dudaron en ajustar los hechos a la medida de Jesús y no al revés. Y aún así ni siquiera se pusieron de acuerdo. De los 4 evangelistas, Marcos y Juan no hablan de la etapa anterior a su vida pública, y Mateo y Lucas, al ocuparse de ella, se contradicen en numerosos y fundamentales detalles. Buscar a Jesús 2000 años después es como buscar a un fantasma. Por no saber, no sabemos siquiera cuándo nació. Dicen los evangelios que fue en tiempos de Herodes, quien por cierto jamás ordenó una matanza de inocentes. Pero Herodes murió 4 años antes de nuestra era. Lucas lo concreta aún más, afirmando que reinaba Herodes y que fue el mismo año en que Quirino, gobernador de Siria, ordenó un censo universal. Pero lo cierto es que ese censo, local y no en todo el imperio, se llevó a cabo 10 años después del nacimiento de Jesús. Tampoco hay certeza de dónde nació. Los que acuden a Belén a conmemorar su venida al mundo solo están rememorando un mito. Con toda probabilidad nació en Nazaret, aunque luego de su muerte se dijera que en Belén para refrendar que era el auténtico Mesías que habían anunciado las profecías. ¿Era un hombre especial o era un hombre común al que sus seguidores, los miembros de la secta de los nazarenos, después llamados cristianos, idealizaron inventándole un origen divino? Como otros me lo he preguntado en muchas ocasiones, y como otros he seguido su pista tratando de encontrar las huellas de aquel Hijo del Hombre. Quizá esta barca, rescatada del fondo del lago Tiberíades, donde se hundió hace 20 siglos y reconstruida pieza a pieza, sepa más de Jesús que nosotros. Tal vez él se sentó en su borda esperando que las redes se llenaran de peces, o desde ella habló a las gentes que le escuchaban en la orilla. ¿Acaso tal cosa no encajaría en una historia que más que historia es leyenda? ¿Fue este el monte de las tentaciones, el de la cuarentena, como también lo llaman? ¿Fue aquí donde Jesús dominó a su parte oscura y tomó conciencia de cuál era su papel en este mundo? ¿O acaso tal monte nunca existió y se trata de una invención piadosa? ¿Hay algo en este Jerusalén de hoy que tenga que ver con el tiempo de Jesús,
aparte de ese trozo de pavimento descubierto por los arqueólogos 14 metros por debajo de lo que ahora llaman Vía Dolorosa. El Calvario, el Monte de los Olivos, los diferentes lugares que recorren turistas y peregrinos son solo nombres. Los auténticos fueron cubiertos hace siglos por tierra o edificios y ya nadie sabe dónde están. Es tan probable que esta sea la verdadera tumba de Jesús como que el arca de la alianza esté oculta en los viejos muros del templo. Como tantos otros, he recorrido también esos lugares, y lo que he visto no me dice más de Jesús que lo que pueda decirme una vieja iglesia de cualquier parte del mundo. Y es que nada queda de él, salvo el recuerdo, sus palabras, si es que están recogidas como él las dijo, y su leyenda. Si quedara un objeto, un solo objeto que con toda certeza le hubiese pertenecido, quizá esa leyenda sobre su vida y su muerte dejaría de serlo. Y quién sabe, a lo mejor nos sacaría de dudas acerca de si fue un hombre común o un ser extraordinario. Ese objeto existía o existe. Digo existía porque un informe científico aparentemente irrefutable dictaminó que ese objeto no era de la época de Jesús, sino del siglo XIII o XIV. Naturalmente me estoy refiriendo a la sábana santa que se conserva en Turín y que supuestamente sirvió de sudario al cuerpo de Cristo después de la crucifixión. Fue en 1988. Se cortaron 3 pequeños trocitos del lienzo y fueron enviados a 3 laboratorios diferentes en un experimento coordinado por Michael Tidd, del Museo Británico. El resultado lo conocen ustedes de sobra porque la noticia se extendió por todo el mundo. Según el método de datación del carbono 14, que fue el que se utilizó entonces, la sábana santa no había sido el sudario de Jesús porque corresponde al siglo XIII o XIV. Se terminaba así con un misterio y los escépticos y creyentes respiraron aliviados. Pues bien, el propósito de este programa es plantearse si pese a ese informe científico tan riguroso, la sábana santa de Turín es o no es realmente el sudario que envolvió el cuerpo de Cristo. Aunque todos han oído hablar de él, lo que primero procede es describir el lienzo. Se trata de una pieza de tela de 4 metros y 37 centímetros de larga por 1 metro y 11 centímetros de ancha. Se aprecian en ella unas aparentes manchas que, contempladas de lejos, conforman la imagen de cuerpo entero de un hombre de frente y de espaldas. Ahora vayamos paso a paso, comenzando por la tela misma. Está hecha de lino hilado a mano y después tejido en un telar también a mano. Su textura, es decir, el tipo de tejido, es el denominado en espina. Todas estas características nos remiten a Oriente Próximo y nos sitúan en la época de Jesús. En ese tiempo, telas exactamente iguales eran comunes en Israel. La fábrica principal estaba en Palmira y las distribuía por toda la región. En Europa, este tipo de tejido no se empezó a fabricar hasta pasado el siglo XV. Lo siguiente sería determinar en la medida de lo posible el recorrido del lienzo. La primera noticia, las primeras referencias a través de las crónicas es que estaba en Edesa, Turquía, en el siglo VI. Después pasó de allí a Constantinopla,
porque los peregrinos durante el siglo X hicieron referencia a la existencia de un lienzo con la imagen de Jesús en esa ciudad. En 1204, durante las cruzadas, Otón de la Roche confiscó ese sudario y se lo llevó a Francia. Y así debió ser, porque ya como dato histórico, no como tradición o crónica, en 1356 estaba ya en la ciudad de Lirey. De ahí, en el 1403, pasó a otra ciudad francesa, Chambéry, y luego finalmente, en el año 1578, fue trasladada a Turín, donde permanece desde entonces. Este largo recorrido de la sábana tiene su importancia, como ahora veremos. En 1973, el cardenal Pellegrino autorizó al palinólogo Max Frey, profesor de la Universidad de Zúrich, a estudiar el lienzo. El objetivo era determinar qué tipos de polen se habían depositado en la tela. Estudiando los granos de polen, se sabría a qué plantas pertenecían y podría deducirse con certeza los lugares en los que la presunta sábana santa había estado. Los resultados se dieron a conocer en 1976 y no pudieron ser más espectaculares. Tal como era previsible, encontró polen de haya, de laurel, de mirto, de acacia y así hasta de 12 plantas europeas abundantes en Francia y en Italia, lugares en los que históricamente ha estado la tela. La tradición, que no la historia, dice que antes de llegar a esta parte de Europa había estado en 2 ciudades de Turquía. Pues bien, Max Frey encontró en el lienzo polen perteneciente a 9 plantas que solo crecen en Turquía. Es decir, lo que la tradición afirmaba se veía confirmado por la ciencia. Solo faltaba encontrar granos de polen que confirmasen, además, que la tela, la síndone, como también se la llama, había estado en Israel. Y así es. Max Frey se encontró adheridos al lienzo granitos de polen que no estaban consignados en los libros de botánica. Se trasladó a Oriente Próximo y allí consiguió encontrar ejemplares de polen idénticos. Polen perteneciente a 8 tipos de plantas propias de Palestina y algunas exclusivas de allí, como la asueda. Y lo que es más importante, algunas de esas plantas están hoy extinguidas, pero como comprobó en los lodos extraídos del Mar Muerto, en tiempos de Jesús sí existían. El largo informe elaborado por Max Frey puede resumirse en uno de sus párrafos que textualmente dice así: frente a estos resultados, que en cualquier momento pueden ser verificados por cualquiera, puedo afirmar, sin posibilidad de ser desmentido, que la síndone fue expuesta en Palestina hace 2000 años. No sé si la tela ha envuelto el cuerpo del hombre que los evangelios indican como Jesucristo, pero puedo afirmar con toda seguridad que la síndone, hace 2000 años, fue abierta al aire en Galilea y que sucesivamente fue llevada a Turquía y después a Francia. Bien, ya tenemos algo claro. Aunque la datación con el carbono 14 sitúe la tela en el siglo XIII o XIV, hay otro experimento, otro testimonio, otra prueba tan rigurosa, exacta y científica como la anterior, que sitúa a la tela hace 2000 años en Palestina. Declinarse en algún sentido yo lo haría en el de la palinología, porque aun imaginando que alguien de la Edad Media se hubiera llevado una tela recién salida del telar
a Palestina, ¿cómo explicar que en ella apareciesen granos de polen pertenecientes a plantas que en el siglo XIII o XIV ya estaban extinguidas? ¿Acaso ese hombre medieval viajó no solamente en el espacio, sino también en el tiempo? Esa sábana, esa tela, estuvo en Palestina hace 2000 años. Pero bueno, tampoco eso tiene nada de extraordinario. En cualquier museo se conservan telas mucho más antiguas. ¿Qué es lo que hace de la síndone, de la sábana santa, del lienzo de Turín, algo tan especial? Claramente, la imagen que hay en ella, como ya comentaba, representa a un hombre, tanto de frente como de espaldas. Un hombre de 1,81 m de estatura, anatómicamente bien constituido y que presenta señales de haber sido torturado. En primer lugar, ¿por qué está representado por delante y por detrás? Precisamente es lo que se corresponde con una mortaja de aquella época. Se extendía, sobre ella se colocaba el cuerpo y la tela sobrante se doblaba para cubrirlo. Una imagen del mismo color que el resto del lienzo, pero un tono más oscuro, en la que además se aprecian manchas aparentemente de sangre. Una imagen que no ha sido pintada. No existe resto alguno de pigmentos vegetales, minerales o animales. No hay trazos de pinceladas. Y además las manchas, vamos a llamarlas así de momento, que forman la imagen, solo afectan a las fibras superficiales de la tela. Sea del siglo I o del XIV, no la pintó nadie. Pero sigamos con otra característica de esa imagen que la hace diferente a cualquier otra. Aunque por su valor se conservaba protegida en una urna de plata, en ocasiones especiales se extendía y se mostraba a los devotos durante unos días. La última ostensión ha sido en el año 2000. En 1898, y para conmemorar el compromiso matrimonial del futuro rey de Italia, Víctor Manuel III, se hizo una solemne ostensión. Durante 8 días estuvo expuesta y se autorizó al abogado Secondo Pia a sacar varias fotografías. Las hizo con una enorme cámara de placas y al revelarlas en su laboratorio se encontró con la mayor sorpresa de su vida. Lo que en la tela era oscuro apareció en el negativo fotográfico en tono claro, y lo que era claro apareció oscuro, como es lógico. Pero lo extraordinario es que en esa imagen en negativo la figura adquirió todo su sentido. El cuerpo, las manos y sobre todo el rostro aparecieron con nitidez. Al invertirse luces y sombras, lo que Secondo Pia tuvo ante sus ojos era el retrato del hombre de la sábana santa. Por primera vez en la historia, la síndone descubría su secreto. Aquellas manchas eran en realidad un negativo. Si la datación obtenida a través del método del carbono 14 es correcta, habrá que admitir que un pintor del siglo XIII o XIV, sin pintura y sin pinceles, fue capaz de pintar una imagen que es un auténtico negativo fotográfico 500 años antes de que se inventara la fotografía. Pero es que hay más, mucho más. Se ha dicho que la NASA intervino en la investigación sobre la sábana santa, obteniendo resultados sorprendentes. No es cierto. En realidad fueron científicos de esa institución, pero trabajando de forma particular en un proyecto llamado STURP y sirviéndose de las fotografías obtenidas en 1931. Ese año hubo una ostensión
y a la vista de las fotos que había obtenido Secondo Pia en 1898, se realizaron nuevas fotografías con métodos y material más modernos. Los principales responsables de la investigación fueron John Jackson y Eric Jumper, junto a otros colaboradores. Partiendo de la hipótesis de que las manchas no se habían producido por contacto, sino que su intensidad estaba en función de la distancia entre la tela y el cuerpo que había debajo, sometieron los negativos a un analizador de imagen VP8. Y lo que ese ordenador devolvió fue la imagen tridimensional del hombre de la sábana santa. Algo, una fuente de energía, ya fuese calor u otra, actuando de dentro a fuera, había chamuscado, por así decirlo, la tela, tanto más cuanto más cerca estuvo del cuerpo que cubría. Los investigadores tenían ante sí no solo un retrato, sino una imagen corpórea, con detalles que hasta entonces no se habían percibido, como la presencia de lo que parecen ser dos pequeños discos sobre los ojos, discos que posteriormente se han identificado como dos leptones, dos pequeñas monedas de bronce acuñadas en tiempo de Poncio Pilato y que solían usarse para mantener cerrados los ojos del cadáver. Vayamos ahora a otros detalles insólitos. Las manchas de sangre que aparecen en la sábana. Mientras, como hemos visto, la imagen de la sábana es un negativo, las manchas de sangre están en positivo, como si éstas se hubiesen formado por contacto. Las técnicas actuales han podido determinar que la sangre es venosa y arterial, además de suero sanguíneo evidenciado por la fluorescencia de la albúmina. Recapitulemos. La datación con el carbono 14 viene a decir que esa sábana es del siglo XIII o XIV, lo que equivale a que un artista piadoso la pintó en esa época. Un artista que, como acabamos de ver, hizo su obra sin pinceles y sin pintura, que además se anticipó en muchos siglos al descubrimiento de la fotografía, haciendo de esa obra un auténtico negativo fotográfico, que además calculó con matemática exactitud la intensidad de esas manchas para que después, en el transcurso del tiempo, se pudiera comprobar su tridimensionalidad. Pero no solo esto, también se anticipó un par de siglos al menos a la medicina para determinar que existía sangre arterial y venosa y colocarla en los lugares donde debe estar en esa imagen que aparece en la sábana santa. Sin olvidar que otra prueba exactamente igual de rigurosa que la del carbono 14, la de la palinología, demuestra que esa sábana estaba hace 2000 años en Palestina. Hasta aquí hemos hablado de los aspectos técnicos, pero ahora vamos a ocuparnos de la imagen misma. Porque si fue realmente el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús después de muerto, tiene que haber detalles que confirmen esa hipótesis. Los evangelios, bastante más fiables en lo que se refiere a la última etapa, la pública de Jesús, que a la anterior, su vida oculta, dicen que durante su proceso fue coronado de espinas. En realidad no era una corona, sino un casquete que cubría la cabeza. Veamos si eso encaja con la imagen de la síndone. Así es. En la zona correspondiente a la nuca se aprecian con toda claridad pequeñas manchas y regueros de sangre que están donde deberían estar. Lo mismo se observa en la frente, varios pequeños regueros de sangre, entre ellos uno muy ostensible con forma de 3 invertido. También los evangelios se refieren a la cruel flagelación. Jesús fue azotado, como era de rigor con aquellos que iban a ser crucificados.
Y en efecto, la imagen de la sábana santa muestra más de 120 huellas de latigazos en todo el cuerpo, sobre todo en la espalda y en las piernas. Huellas de latigazos que se corresponden exactamente con las que dejaría un flagrum, un látigo romano que consistía en tiras de cuero rematadas con 2 bolitas de plomo. Coronado de espinas, azotado, llevando a cuestas el brazo horizontal de la cruz y tras varias caídas durante el camino, lo que también se evidencia en las manchas de la sábana correspondientes a las rodillas, Jesús es finalmente crucificado. Según la técnica romana de entonces, confirmada por otros hallazgos, fue clavado en la cruz, pero no a través de la palma de la mano, como aparece en los cuadros, lo que sería un disparate, porque el clavo, entre los metacarpianos, desgarraría la carne por el peso del cuerpo y el reo caería. El punto correcto es el llamado punto de Destot, donde el clavo queda entre los huesos del carpo sin posibilidad de desplazarse. Y es ahí exactamente donde la imagen de la sábana santa tiene una mancha de sangre con un reguero que se corresponde a la posición que la mano tenía en la cruz. También los evangelios dicen que fue clavado por los pies, un pie sobre otro y con el mismo clavo. El lugar correcto sería entre los metatarsianos para así soportar el peso del cuerpo. Exactamente lo que refleja la sábana santa. El pie izquierdo sobre el derecho. Por eso al desclavarlo y ponerlo sobre el lienzo, lo más destacable es la huella del pie derecho. Al lado está la del talón izquierdo un poco más arriba, porque el rigor mortis impidió estirar totalmente esa pierna. Igualmente, y para comprobar que estaba muerto o terminar con su agonía, el texto de los evangelios dice que uno de los soldados le clavó su lanza en un costado. Y una vez más, la sábana santa se ajusta a esa descripción. En el costado derecho, conviene no olvidar que la imagen no es de la sábana santa por fuera, sino por dentro, por el lado donde estaba el cuerpo, y por lo tanto lo que en apariencia es la derecha realmente es la izquierda. En el costado derecho, repito, está la mancha de sangre correspondiente al lanzazo, entre la quinta y la sexta costilla. Todo, pues, encaja a la perfección. A mi juicio, y aunque no soy creyente, las pruebas son abrumadoras. Todas señalan en una misma dirección, que la sábana santa fue el auténtico sudario que envolvió el cuerpo de Jesús. Pero si es así, ¿por qué falló la datación con el método del carbono 14? Hay razones para esa equivocación. La tela no ha estado aislada y protegida. Durante siglos fue expuesta al aire y a la devoción, es decir, contaminándose con elementos que contienen carbono 14, granos de polen, fibras de tejidos más recientes, cera, bacterias que siguen vivas, insectos, como pequeños ácaros de los que contiene 4 o 5 por centímetro cuadrado, etc. Cada uno de esos restos de materia viva aporta su propio carbono 14, rejuveneciendo así la tela. Pero hay otro dato de interés que aún no ha sido comentado. Cuando nos referimos a las manchas que conforman la imagen de la sábana santa, no estamos hablando de manchas propiamente dichas. Parecen un chamuscamiento de la tela, pero ni siquiera son eso tampoco. Lo que parecen simplemente es una oxidación de la celulosa de la tela que le confiere ese color un poco más oscuro. Según los evangelios, cuando fueron a la tumba de Jesús, ésta estaba vacía. Los lienzos yacían sobre la piedra en su posición correcta, pero no había cadáver.
Y esto enlaza con lo que en su día sugirieron los colaboradores de la NASA en su informe. Y es que la imagen, las manchas, se formaron cuando el cuerpo estaba levitando, suspendido en el aire, y que se debieron a una emisión de radiación muy brusca y muy intensa que chamuscó literalmente la tela. Una radiación que, según los experimentos llevados a cabo en Montpellier por Juan Bautista Rinaud, un especialista en medicina nuclear, habría sido producida por una emisión de protones y de neutrones. Y mientras los protones habrían oxidado la celulosa de la tela, dando un color exactamente igual, según lo que él experimentó, a las manchas de la sábana santa, los neutrones la habrían rejuvenecido. De ser así, como el experimento sugiere, el cadáver que envolvía la sábana santa desprendió una enorme energía en un instante y seguidamente se desmaterializó. Algo demasiado fantástico, absurdo, disparatado y posiblemente real, porque no estamos hablando de un cadáver cualquiera, sino del cadáver de un hombre que era muy especial.